Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a intentar dar una explicación acerca de la regulación jurídica de lo que es el auto de procesamiento y sobre todo los recursos que caben contra el mismo. Esta parte en concreto de la ley de enjuiciamiento criminal, situada en el artículo 384 dentro de lo que es la instrucción de los procedimientos, supone que con el auto de procesamiento tenemos una decisión judicial por la cual el juez encargado de la investigación de los hechos, es decir, el juez encargado de la instrucción o de la fase sumarial, tiene indicios racionales de criminalidad suficiente para tener la sospecha, ahora ya fundada, de que el sujeto tiene responsabilidad criminal en los hechos y por lo tanto a través de esta decisión judicial lo que hace es atribuir formalmente unos indicios para que los mismos sean debatidos y probados en la fase del juicio oral. Por lo tanto, situamos al auto de procesamiento como una de las partes de la fase de instrucción en la cual se abre la puerta para el enjuiciamiento del sujeto o se cierra la puerta al procedimiento. Porque el juez, cuando no tenga indicios suficientes para mantener la criminalidad de los hechos atribuidos al delincuente, va a denegar el procesamiento. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el auto es susceptible de ser recurrido por diferentes partes en el proceso. Lo que es lo mismo, es susceptible de ser recurrido por el delincuente o es susceptible de ser recurrido por la acusación, ¿vale? Por lo tanto, en función de quién sea la parte afectada por el auto de procesamiento, tendremos unos recursos u otros. Dicho lo cual, debemos tener presente, por tanto, cuáles son los recursos que vamos a poder utilizar. En este aspecto, y de manera gráfica, debemos entender, por tanto, que el procedimiento es de carácter dual. Como sabéis, todo procedimiento judicial tiene una fase de instrucción, o también denominada fase sumarial, o también de diligencias previas, cuando se trata del procedimiento abreviado. Por lo tanto, en esta fase, justo al finalizar la instrucción, el juez atribuye, en este caso formalmente, indicios racionales de criminalidad al sujeto que luego se tienen que debatir y probar en la fase de audiencia o también fase de plenario. Para llegar al convencimiento de que hay indicios racionales de criminalidad sobre el sujeto, dentro de los actos de instrucción podemos tener el atestado de las fuerzas policiales, podemos tener declaraciones de testigos, podemos tener la inspección ocular realizada normalmente por los agentes de la policía judicial, sean estos genéricos o especializados, pero en todo caso, con esos indicios luego tendremos que practicar las correspondientes pruebas. En esta fase concreta debemos tener en cuenta cuáles son los recursos, toda vez que el proceso penal es un proceso que tiene las máximas garantías tanto para el delincuente como también para la víctima, permitiendo precisamente en virtud de ese principio de contradicción que rige en el proceso penal, poder atacar las decisiones judiciales. Dicho lo cual, debemos tener presente que hay dos tipos de recursos en función de quién sea la parte afectada, como comentábamos anteriormente. La primera idea es simple. Cuando hay indicios racionales de criminalidad para atribuir la comisión del hecho delictivo al sujeto, el juez dictará auto de procesamiento. Contra el auto que decreta el procesamiento, el delincuente, que va a ser la parte afectada porque se le va a atribuir la comisión del hecho delictivo, dispone de dos recursos que puede plantear de manera distinta. En este caso hemos de tener en cuenta que el primer recurso que se atribuye al delincuente es el recurso de reforma, cuya característica principal es que el mismo juez que dicta el auto también va a resolver el propio recurso de reforma. Para esto, además, al delincuente, al reo, a la persona que se le atribuye la responsabilidad de los hechos delictivos, se le da un plazo pequeño, un plazo de 3 días desde que se notifica la resolución. En este caso debemos tener en cuenta también que el segundo recurso que procede para el delincuente es el recurso de apelación, toda vez que cuando el recurso de reforma sea denegado por el juez, el delincuente todavía dispondrá de una segunda bala en la recámara, que será el recurso de apelación, cuya característica principal es que la va a resolver la autoridad judicial que está por encima del juez de instrucción y además que se le va a dar un plazo más amplio para poder presentarlo, un plazo común de la ley de enjuiciamiento criminal que es de 5 días, ¿de acuerdo? Igualmente debemos tener presente que la defensa del reo, previniendo ya que el juez de instrucción, muy probablemente la reforma le sea denegada, puede presentar directamente el recurso de apelación, pero con carácter subsidiario de reforma, de tal manera que admita al de apelación cuando deniegue el de reforma, de manera que acorta los plazos y las esperas a la hora de resolver. Si le damos la vuelta a la moneda, porque esta moneda tiene dos caras, y es que en todo proceso, fruto de, en este caso, la característica básica del proceso de dualidad de partes, la víctima, el acusador, también tiene posibilidad de recurrir el auto. Normalmente, ¿cuándo lo van a recurrir? Cuando el auto deniega el procesamiento. Por lo tanto, si para el delincuente hay dos recursos,
Para el ofendido, para el acusador, solamente hay uno, que es el recurso de reforma, con el mismo plazo que para el delincuente, esos 3 días en los cuales puede, además, solicitar, por tanto, la reforma de la decisión tomada mediante el auto y, en este caso, decretar el procesamiento de la persona inculpada. Si lo vemos de manera gráfica, quizás así sea más sencillo de entender. Tenemos al juez de instrucción que, finalizada la investigación de la causa, decreta el auto correspondiente indicando que va a procesar al sujeto para que se abra juicio oral contra él y se prueben, es decir, se celebre la prueba correspondiente, y por tanto, frente a esta decisión tiene el delincuente la opción de presentar el recurso de reforma en 3 días, y cuando éste sea denegado, el recurso de apelación, o directamente presentar el recurso de apelación de manera subsidiaria al de reforma, de tal manera que en caso de denegar este, automáticamente se resuelva el recurso de apelación. Es una materia que para el opositor, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para en este caso el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, suele ser compleja, pero si uno para a pensar en las garantías del procedimiento, que normalmente es pro reo, debemos tener en cuenta que siempre para el delincuente hay mayor posibilidad de ataque de las decisiones judiciales que para la víctima. De esta manera, creo que os puede resultar mucho más sencillo de estudiar y sobre todo de memorizar. Recordemos, para la reforma 3 días, para la apelación 5, el de reforma va a ser ante el mismo juez que dicta en este caso el auto, el de apelación será siempre ante la instancia judicial superior a quien ha dictado la resolución. ¿Vale? Por lo tanto, espero que con esto os quede más o menos explicitado y os ayude a poder estudiar esta parte de vuestros temarios de oposición. Sin otro particular más, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que si os ha gustado, por favor, le deis un me gusta. ¡Hasta luego!